Saludos, saludos mi gente, Dios les bendiga. Aquí Robert Guerrero con una entrega más, ¿verdad? De los mini discipulados que estamos llevando a cabo para nuevos creyentes y para personas que quieren comenzar a buscar y entender la palabra de Dios. Entonces tengo aquí mi tablet de este lado y de este lado tengo mi escrito. Entonces ya estamos en la tercera semana, ¿verdad? El primer día. Hoy te voy a hablar acerca del verbo, ¿verdad? No quiero dejar de pasar lo iba a hacer en un cortico, pero no, hoy te quiero hablar acerca del verbo. Y los pasajes que vamos a tomar para esta parte es Juan capítulo 1, versículo 1 y primero de Juan igual. Capítulo 1, versículo 1. O sea, hoy estamos en Juan, ¿verdad? Primero de Juan, capítulo 1, versículo 1 y Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo voy a leer, siempre que la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces voy a leer Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo es esto? Vamos a seguir leyendo porque tengo algo como un ejemplo. Y en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, déjenme leerlo de aquí de la tablet, ¿verdad? Primero de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, entre paréntesis, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cierro paréntesis. Eso lo tengo aquí en la Biblia. Lo que era desde el principio, tocante al verbo de vida. Más o menos lo que quiere decir. Entonces, el verbo es la palabra de vida. Entonces, como dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. La Biblia, yo soy una persona que me gusta leer y he leído muchos libros de superación personal, de autoayuda, de mi profesión, ¿verdad? Y me encanta la lectura. Y te recomiendo que leas. Si no te gusta estudiar, por lo menos preocúpate por leer y leer buenos libros. Entonces la Biblia, que yo he comenzado a leerla y entrar un poco en profundidad, escudriñar, tú sabes, es un libro sumamente fascinante, sumamente fascinante. De hecho, es un libro que tiene una enseñanza, como digo yo, terrible, tú sabes. Y eso es lo emocionante de tú leer lo que es la palabra de Dios. Entonces, Abraham Lincoln, para que ustedes entiendan, Abraham Lincoln, un presidente de los Estados Unidos, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, o el primer presidente de Estados Unidos. No, perdón, el 16º presidente. 16º presidente, o sea, el número 16, fue Abraham Lincoln. Dijo una vez, la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Óigame bien, la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Por medio de este libro se nos comunica todo el bien del Salvador del mundo, dijo Abraham Lincoln. La Biblia, esto ya usted lo debe de saber, es el libro más leído, no uno, yo lo estoy diciendo, el libro más leído y en todos los idiomas es la Biblia. Y es traducida, como usted sabe, ya en todos los idiomas. La palabra Biblia proviene de la palabra griega, biblos, que significa el libro, biblos, una palabra griega que significa el libro. Esto significa que la Biblia es superior a todos los otros libros del mundo. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La Biblia es inspirada, para entrar ya en materia, la Biblia es inspirada
porque es el verbo de vida, el verbo vivo. Es viviente porque es la expresión del Dios vivo. En la deidad, anótese esa palabrita, deidad, terminado en D, se la estoy dejando aquí escrita, porque es un diccionario, ¿verdad? Para que usted pueda entender un poco de esta parte, de lo que significa la deidad. En otro video estaré hablando más o menos en un diccionario que tengo, teológico. Voy a leer todo lo que quiere dejar dicho la parte de la deidad. Entonces, tengo aquí ser viviente. El verbo es vida, indica que el verbo es vida. En su persona, Cristo es el verbo, acuérdese de esto, ¿verdad? Cristo es el verbo de vida. En el griego la expresión traducida del verbo de vida indica que el verbo es vida. En su persona, Cristo es la vida eterna la cual podemos tocar, ¿verdad? Para que vayamos a entender. El verbo, la palabra, ¿verdad? Es un ser viviente, es una persona divina, es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Váyase al libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, déjeme buscarlo aquí, Apocalipsis 19, capítulo, tengo aquí 13, capítulo 19, versículo 13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo eterno. Ya usted leyó Juan 1:1, ¿verdad? Y Primera de Juan también. Y Él es también el Verbo viviente. Además, Cristo es el Verbo escrito. Las Santas Escrituras, o sea, la Biblia, váyase al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 7, y en Lucas, capítulo 24, versículo 27 y 44. Déjame buscar aquí rapidito Lucas, ¿verdad? Lucas 24, 27. Dice 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién decían? Del Verbo. Y el 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Oiga bien, eso lo escribió Lucas. Lucas, que era una persona, que era un médico, pero que se interesó por escribir, ¿verdad? Lo que se decía de Jesús. Pero no es un evangelista, vamos a decir que es un evangelista, pero no anduvo con Jesús, yo quiero dar dicho, ¿verdad? O sea, él no anduvo con Jesús. Pero sí el hombre, ¿verdad? Aplicó su conocimiento y escribió el libro, por eso el libro de Lucas. Y también se dice que Lucas escribió el libro de los Hechos. Entonces, él es también la palabra hablada, o sea, el rema. Cuando hay alguien que le da una palabra, se dice bajo el rema. El rema es eso, una palabra. Pero vamos a buscarlo eso en un diccionario teológico, lo que quieres dar dicho. entonces tengo dos pendientes. Hablarles de la deidad y de la palabra rema. Eso se puede hacer en un cortico rápido. Entonces, quiero que busquen también en Juan capítulo 6, versículo 33. Voy a seguir leyendo para no hacerlo tan largo. Por lo tanto, Cristo es la palabra eterna, la palabra viva, la palabra escrita y la palabra hablada. La intención de Dios conforme a su plan es impartir a Cristo en nosotros, lo cual requiere un medio. ¿Cuál es el medio? La Biblia, ¿verdad? Es el medio, ¿verdad? Para impartir Cristo en nosotros. Dos maneras de tomar la Biblia. Hay dos maneras de tomar la Biblia. La manera externa y la manera interna. La manera externa de tomar la Biblia consiste en ejercitar nuestra mente para simplemente entenderla. Mientras que la manera interna consiste en emplear
nuestro espíritu, ¿verdad? No con el objetivo principal de entender la palabra, sino de tocar el espíritu y obtener el suministro de vida que ella provee. Espero que haya entendido. Si no, déjame un comentario. Entonces, en Juan 1:1, que acabamos de ver, es un versículo que para entenderlo, ¿verdad? Hay que meterse bien con la palabra. Porque dice, en el principio era el verbo. Entonces, supongamos que dos hermanos leen juntos este versículo y después de leerlo, uno de ellos pregunta, ¿qué significa en el principio? El otro hermano responde, Dios mismo es el principio. El primer hermano argumenta, no creo. ¿Cómo puede decir que Dios es el principio? No entiendo. ¿Y qué entonces es el verbo? Este versículo dice que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Óigame bien, hay que saber entender la Biblia en su misma interpretación, en su contexto y el subcontexto que tenga la palabra. Entonces, no entiendo. Entonces, ¿qué es el verbo? Este versículo dice que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Este es un ejemplo de lo que es tomar la Biblia de manera externa, ¿verdad? Tomar la Biblia de esta manera, aunque sea por unos pocos minutos, viéndolo así, usted tiene que entrar en comunión para entender la palabra y pedirle al Espíritu discernimiento, porque automáticamente usted lo ve así, de la manera externa. ¿Qué trae eso? Confusión, como yo le digo, a muerte, pero no es la muerte carnal, es la parte espiritual. Y más que esto, yo diría que te va a traer confusión, o sea, te va a matar, literalmente te va a explotar. ¿Tú entiendes? Entonces, tiene que saber leer la Biblia en su contexto y en un subcontexto, ¿verdad? Ok. Hay otra manera de tomar la Biblia, la manera interna, la cual consiste en ejercitar nuestro espíritu. Escucha, supongamos que los mismos hermanos leen la palabra diciendo, oh Señor, escuche bien. Creo que en un video anterior hablé de llamar la cosa por su nombre, ¿verdad? Oh Señor, en el principio era el verbo. ¿Qué se dice? Amén, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y ahí usted comienza a entrar ya en la parte espiritual para poder entender este asunto, porque si no, no lo va a entender viéndolo de la manera externa. Entonces, oh Señor, el verbo, aleluya por el verbo. Y el verbo estaba con Dios, oh Dios mío. Entonces usted tiene que decir, y el verbo era Dios. Cuando ejercitamos nuestro espíritu para tocar la palabra de una manera tan viviente, posiblemente no entendamos mucho, pero somos llenos del espíritu y obtenemos la provisión de vida. Le doy para atrás esto que tengo escrito, porque hasta yo, ¿verdad? Se explotó una neurona por ahí atrás, como digo yo. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, ¿cómo usted ejercita su espíritu? Mediante la palabra. Si usted es un jugador de baloncesto y usted no practica tirando pelota, si usted es un jugador de béisbol y usted no practica recogiendo o aparando, como se dice, y bateando, si usted no se ejercita en eso, al momento que usted va al terreno de juego, usted está frito. Esto mismo pasa con nosotros, lo que estamos escudriñando las Escrituras. O sea, tenemos que alimentarnos ¿de qué? De la Biblia, de la palabra. Porque si no, entonces vamos a estar fritos. Vamos a estar literalmente muertos. ¿Verdad? Ok. Entonces sigo leyendo porque ya me pasaron casi aquí ya los 15 minutos. Entonces, lo mismo sucede, ¿verdad? Para ir ya avanzando en la parte final, con cada versículo o capítulo, desde el primer versículo del Génesis hasta el último del Apocalipsis. Algunas veces no entendemos lo que leemos y otras veces entendemos, pero no podemos expresar lo que vemos. Óigame bien, le voy a dar para atrás. Lo mismo sucede con cada versículo o capítulo, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Algunas veces no entendemos lo que leemos y otras veces entendemos, pero no podemos expresar lo que vemos. Incluso podríamos decir, tal vez, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Recibí algo esta mañana, pero no tengo las palabras para explicarlo.
Esta es la manera correcta, ¿ok? La manera correcta de tocar la Biblia consiste en tocar al Señor mismo. Nunca debemos separar la Biblia y al Señor. Siempre que abramos la Biblia, tenemos que abrir nuestra boca y nuestro espíritu para decir algo al Señor. ¿Y qué podemos decirle al Señor? Tú dirás, o simplemente, así mismo, oh Señor, oh Dios mío, aquí estoy, ¿verdad? Dame discernimiento para entender tu palabra. Dame, Señor, sabiduría como a Salomón para entender tu palabra y ser un ente multiplicador, ¿verdad? Porque hay que entenderla en el contexto espiritual. Si lo ves del contexto externo, ya te dije, frito. Señores, lo dejo hasta aquí. Ya pasaron los 15 minutos. Espero que tú compartas, comentes y no te suscribas al canal y le diga a la persona cuando lo comparta que se suscriban a nuestro canal. Muy pronto venimos con algo sumamente poderoso aquí en 24/7 para la gloria del Señor. Y vamos a estar dando los detalles ya próximamente porque es un proyecto que tenemos, ¿verdad? 24/7 siguiendo a Jesús. Es un proyecto de vida que viene como... Te voy a dar un dato. Somos una organización sin fines de lucros que viene a ser algo sumamente poderoso para la gloria de Dios. Y lo dejo hasta aquí. Bye bye, mi gente. Dios le bendiga.